Episodio número 3255. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos, con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Y así iniciamos esta nueva semana, luego de haber recibido la lección número 3 por parte de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez, la lección número 3 titulada Monumentos de Gracia. Esta semana, su servidor, junto al doctor y pastor Franklin Martí, vamos a abordar la lección El conflicto detrás de todos los conflictos. Eso es, obviamente, durante la semana, pero para la lección correspondiente al domingo 19 de octubre, sería el comandante de los ejércitos del Señor. Eso será más adelante, junto también con el primer comentario que hemos recibido, un comentario sin desperdicio de parte del doctor y pastor Franklin Martí, que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar todo esto que aprendamos, pero también para que nos abras el entendimiento, así poder captar el mensaje de tu palabra. Que tú también bendigas a cada oyente, a cada familia, y que juntos podamos cada día más escuchar tu voz. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El comandante de los ejércitos del Señor. Eso será para la parte del domingo. Como siempre hacemos la introducción de cada lección, en este caso, la lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y en las afirmaciones de Rahab y de los espías, además del pueblo. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Y es sumamente interesante el hecho de que esto no es un secreto, eso no es algo que se está haciendo a hurtadillas, que el Señor le dice hagan esto, pero que nadie sepa que soy yo que lo estoy enviando. No, no, no. El mismo narrador, que es el mismo Josué, lo da a entender el mismo Dios en sus palabras, pero también el mismo Josué en los discursos que le daba al pueblo. Era evidente las afirmaciones de Rahab, la de los espías y la del pueblo. Todos a una sabían que Dios estaba originando esos conflictos.
Esta realidad plantea preguntas inevitables. Número 1. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones? Y número 2. ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor y sin que se vean afectadas la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? Y estas preguntas nos va a tomar un tiempo responderla y son sumamente interesantes, aunque yo le puedo adelantar en base a la lección incluso que tuvimos anteriormente, la lección número 2, sorprendidos por la gracia, que evidentemente esos pueblos habían agotado el ciclo de la misericordia, el tiempo que Dios le había dado de gracia, pero no nos vamos a adelantar mucho, sino que vamos a ir paso a paso, porque esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Así que esta semana y la próxima vamos a poder dar respuesta a esta gran pregunta: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios hiciera esto? Y peor aún, ¿cómo se ve afectada la imagen o el carácter de un Dios amoroso por la imagen a la vez de un Dios guerrero? Y de todo esto, la historicidad del Antiguo Testamento, la credibilidad, la autoridad, esto y otras cosas estaremos viendo esta semana. Entrando propiamente a la parte del domingo 19 de octubre, el comandante de los ejércitos del Señor, de inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, para responder a la pregunta: ¿qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Josué, el capítulo 5, los versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está lo que dice Josué capítulo 5, los versículos del 13 al 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Aquí escribí. El texto afirma que a Josué se le aparece un ser misterioso que tiene mucho más autoridad que Josué y que evidentemente es reconocido por Josué, al punto de que éste demuestra que en vez de estar en un bando bajo el liderazgo de uno de los dos pueblos, está por encima de todo. Y es Josué quien tiene que decidirse si está del lado del personaje. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sumamente interesante lo que vemos aquí, la aparición de este personaje misterioso. Y digo misterioso, pero evidentemente aquí vamos a dar la respuesta, pero un poquito más hacia adelante. Israel acababa de cruzar el Jordán y de pisar terreno enemigo. La fortaleza de Jericó estaba frente a ellos, con sus puertas firmemente cerradas. En este momento, el pueblo no conocía ninguna estrategia bélica, y lo más preocupante aún era que Israel solo disponía de hondas, lanzas y flechas para enfrentarse a una ciudad fortificada y preparada para resistir un largo asedio.
Así que la pregunta de Josué acerca de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta poco reveladora. La respuesta fue no. Él le hizo una pregunta que él debía de responder: sí, estoy de parte de ustedes, o no, estoy de parte del enemigo. Pero simplemente dijo no. La respuesta del visitante revela que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte de aquel. Lo que yo le decía, de que en vez de que Josué pusiera al visitante a decidirse por cuál bando irse, era Josué que tenía que definir si estaba del bando de él. Y esto obviamente nos llena de intriga, porque ¿quién es este personaje? Precisamente se nos invita a leer Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Eso ya lo leímos, pero podemos volverlo a leer para tener esto bien fresco. También segundo de Reyes, capítulo 6, del 8 al 17, Nehemías capítulo 9, 6, e Isaías capítulo 37 y el versículo 16, para responder a la pregunta: ¿qué enseñan estos textos acerca de la identidad de Josué y del comandante del ejército del Señor? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios y veamos primero lo que dice Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está lo que dice Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Ahora veamos el segundo libro de Reyes, capítulo 6, los versículos del 8 al 17. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí está lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 6,
los versículos del 8 al 17. Ahora veamos Nehemías capítulo 9 y el versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora veamos lo que dice Isaías capítulo 37 y el versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 37 y el versículo 16. Yo creo que con todos estos textos pudiéramos dar una respuesta, pero aún así creo que es sumamente prudente, antes de revelar la identidad de este comandante del ejército del Señor, escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos ayudará a aclarar este asunto sobre la identidad de este personaje, pues se titula dicho comentario El príncipe del ejército de Jehová. Bienvenido, pastor y profesor. ¿Cómo sabemos que el príncipe del ejército de Jehová que se le apareció a Josué, en Josué capítulo 5, los versículos 13 al 15, es un ser divino? Dice este pasaje bíblico, el versículo 14, no respondió él, sino que venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? En este versículo 14 vemos cómo Josué se postra en tierra sobre su rostro para adorar a este ser celestial. Según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis 22, los versículos 8 y 9, el ángel que acompañaba a Juan para ayudarle en la visión que tuvo del Apocalipsis, cuando Juan lo adoró o trató de adorarlo en 2 ocasiones, este ángel se lo prohibió y le dijo bien claro que al único que él debía adorar era a Dios, porque él como ángel era un consiervo de Juan. Por lo tanto, él como ángel era un ser creado igual que Juan, y por esto le prohibía a Juan adorarlo a él, y por esto le dijo: adora a Dios. Yo soy uno igual que tú, un consiervo. Lo otro es del versículo 15, donde dice: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto queda en paralelismo con Éxodo capítulo 3 y el versículo 15, cuando Jehová se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. O más bien cuando Jehová estaba en la zarza ardiente y Moisés lo vio de lejos y fue a ver qué era lo que estaba sucediendo allí, que la zarza ardía y no se consumía. Y cuando se acercó, una voz le dijo, la voz de Jehová: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. El mismo pasaje bíblico deja bien claro que Dios se está manifestando en una forma humana delante de Josué. Recordemos que Dios es omnipotente. Dios se puede revelar en todas formas, como Él quiera. Y en este caso, Dios como ser omnipotente está delante de Josué de una forma encarnada, dándole a los lectores de la Biblia esta enseñanza de que Él, antes de aparecer en el Nuevo Testamento como Jesucristo,
ya tuvo la capacidad de aparecer en el Antiguo Testamento como el príncipe del ejército de Jehová. Claro está, él apareció de otras formas en el Antiguo Testamento, pero como esta es la forma en la cual nos enseña Josué capítulo 5, los versículos 13 al 15, pues nos vamos a limitar solamente a ella. Número 1, Josué lo adora. Y número 2, a Josué se le dice, quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es santo. Bueno, a esto también hay que añadir que Josué mismo le llama Señor y se lo dice allí. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué reconoce que este no es un ángel común. Este no es un ángel de todos. Y cuando digo que no es un ángel común, es porque en otros pasajes bíblicos se lo presenta como el ángel de Jehová. Recordemos que la palabra ángel no necesariamente se refiere a un ser con alas en la espalda, sino que la palabra ángel es un mensajero, alguien que trae un mensaje de Dios. Por esto, aquí vemos cómo Josué recibe esta revelación de Dios y él lo declara como el Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este poderoso comentario que nos enseña que quien le apareció a Josué en el capítulo 5 fue el mismo Jehová. Número 1, porque permitió que se le adorara, o sea, si no le reprendió, diferente al caso del ángel que se le presenta a Juan en Apocalipsis, este sí se lo prohíbe porque es un ángel. Este otro no se lo prohíbe porque evidentemente es Dios. Y número 2, porque le pide lo mismo que le pidió a Moisés en el encuentro de la zarza, a saber, de quitarse las sandalias de sus pies. Y número 3, el mismo Josué lo llama mi Señor. Sumamente interesante que ángel no siempre es un ser con alas, como bien usted menciona, sino que también significa mensajero. En este caso, el mismo Jehová da el mensaje de parte de Jehová y qué bueno que pudimos identificar el personaje. Así que sobre las preguntas que hemos mencionado, de qué enseñan estos textos acerca de la identidad de Josué y del comandante del ejército del Señor, aquí escribí, sin lugar a dudas, que la identidad de este personaje es Jehová de los ejércitos. Es Jesús preencarnado con el ropaje humano, pero a la vez como el soberano comandante de las huestes del Señor. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Aquí hay una identidad precisamente revelada de este interesante personaje. Aunque la expresión príncipe del ejército del Señor es única en la Biblia hebrea, la combinación de los términos príncipe y ejército siempre se refiere a un líder militar. La palabra ejército en las Escrituras puede referirse a tropas, ángeles o cuerpos celestes. El Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como el verdadero comandante del ejército de Israel, sino como el comandante del ejército invisible de ángeles, partícipes de un conflicto mucho mayor que el de Josué con los cananeos. La respuesta de Josué indica claramente que comprende cuál es la identidad del comandante. Este es igual a Dios y Josué se postra ante él en señal de profundo respeto y adoración. Josué está preparado para que se le comunique la estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor y en el que participa el propio Dios de los ejércitos celestiales. Qué poderosa esta indicación de parte del autor
de quién estaba peleando, quién estaba luchando y en ese sentido, con quién era que Josué estaba hablando. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué consuelo podemos y debemos obtener del hecho de que el príncipe del ejército del Señor está obrando e interviene en defensa de su pueblo? Sobre esta pregunta sumamente interesante aquí escribí: esto es lo más satisfactorio que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, a saber, que aunque es verdad que el enemigo es muy fuerte y poderoso para nosotros, Dios es infinitamente más poderoso que el enemigo y que cualquier ser en el universo, que Dios pelea nuestras batallas y por eso y muchas otras cosas más, somos más que vencedores. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el comandante de los ejércitos del Señor era el mismo Jehová y que este Cristo preencarnado estaba dándole a Josué las indicaciones de cómo iba a ser la batalla, en vez de que Josué lo tuviera como un simple aliado, sino que todo lo contrario. El que era un aliado era Josué, porque la batalla era del Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para contar siempre contigo y no tener miedo a ninguna batalla que tengamos que enfrentar, que siempre recordemos que tú eres más poderoso que el enemigo y que ante ti somos más que vencedores, siempre que te dejemos que tú pelees nuestras batallas y estemos de tu lado. Ayúdanos a que esto sea una realidad. Ayúdanos a vencer todo conflicto y que siempre seas tú el que pelee nuestras batallas. Te pedimos todos estos favores y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 20 de octubre, Guerra en el Cielo. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos, con el texto a memorizar de Josué capítulo 10 y el versículo 14. Josué capítulo 10 y el versículo 14. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué capítulo 10 y el versículo 14. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Es vía WhatsApp al +1 484-838-8989. Repetimos, +1 484-838-8989. Y también se pueden comunicar de igual forma vía WhatsApp con su servidor al +1 484-599-2831. Repetimos, +1 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.